Hola, ¿qué tal? En este video haremos una pequeña introducción a lo que es el lenguaje de programación JavaScript. Este lenguaje, como todos, o bueno, la mayoría de las personas sabemos, es un lenguaje orientado a la parte del cliente de los sitios web, el cual es muy intuitivo, muy agradable, de verdad que a mí me encanta mucho hablar de JavaScript. Personalmente no soy muy bueno que digamos, pero algo sé de este lenguaje y espero que algo se les pegue. Empezando con la introducción a lo que es el lenguaje, empezaremos por definir qué es JavaScript, ¿no? Seguido de si es importante o no. Puede que no lo sea y ustedes estén perdiendo el tiempo acá. Empezaremos explicando el paradigma sobre el que se debe de trabajar y, por supuesto, cómo empiezo. Algunas cosas de manera general, veremos algunas variables, funciones, arreglos y, por supuesto, consultas al DOM, que veremos qué es esa parte. Y lo primordial y lo súper importante, ¿dónde está su potencial? Es decir, JavaScript en sí quizá es fácil de implementar y cosas por el estilo, pero hay un mundo detrás de y se puede utilizar para muchas cosas. Sin embargo, veremos el uso más adecuado que se le debe de dar a JavaScript o uno de sus usos que más impacta, ¿verdad? De ahí tiene un sinfín de usos. O sea, veremos que es multiparadigma y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, empezando con la presentación, ¿qué es JavaScript? Dentro de la definición tenemos que es un lenguaje ligero e interpretado. Ligero en la parte en la que no necesitas siquiera un compilador, ¿verdad? No necesita un entorno de desarrollo integrado como lo es .NET con Visual Studio o Java como lo es con NetBeans, por ejemplo, o con Android Studio, por ejemplo, que son entornos de desarrollo integrado para programar aplicaciones. Sin embargo, JavaScript no necesita ese tipo de entornos, desde ahí ya es ligero. Solamente necesitamos lo que es algunos archivos como el bloc de notas, que claro, obviamente de forma muy arcaica se utiliza el bloc de notas, pero eso es lo único que necesitamos en teoría, ¿no? E interpretado porque como ya decíamos antes, no necesita de un compilador. A comparación de otros lenguajes, como Java, por ejemplo, que necesita de un compilador, definamos la diferencia entre un lenguaje compilado y uno interpretado. Básicamente que el compilado, hay veces en que la compilación es de una vez, o de dos veces, o de tres veces, porque el proceso de compilación simplemente se divide en subprocesos. Evalúa lo que es el léxico, luego la sintaxis y luego la semántica, buscando los posibles errores y a su vez finalizando la compilación, entregando el resultado que se desea. Sin embargo, el interpretado no es así, el interpretado simplemente es eso. Lee todo el texto que nosotros estamos poniendo y posteriormente otorga un resultado, sin esa fase de análisis, sin esa fase de subprocesos como tal, vaya, ¿no? Todo lo hace como ¿cómo es? De un pasón, como quien dice. Entonces, este lenguaje es orientado a objetos con funciones de primera clase, más conocido como el lenguaje de script para páginas web. Esto es súper importante, aunque vamos a aprender que podemos utilizarlo en otras tecnologías. Pregunta, ¿es importante? Por supuesto, JavaScript es utilizado en diferentes tecnologías en la actualidad. Es el lenguaje del lado del cliente por excelencia de un sitio web. Por supuesto que es importante, ya que cuando hablamos de diseño web, cuando hablamos de programación web como tal, sabemos que si tú dices programar en HTML, ese es un concepto súper fallido. No es válido decir programo en HTML porque HTML es un simple lenguaje de estructuras que sirve para eso, para estructurar, para crear el esqueleto de una página. Al igual que CSS, es un lenguaje para el diseño, es un lenguaje de diseño. No sirve para otra cosa más que para diseñar, dar color a la página. Es nuestro pincel, como quien dice. Pero el control de eventos se hace mediante JavaScript. El control, toda la programación que se puede utilizar se hace mediante JavaScript. Y cuando utilizamos el término y el concepto de programación web, básicamente buscamos utilizar los tres pilares fundamentales de la programación web, que son HTML, CSS y JavaScript. Por lo que es importante, si tú quieres iniciar en el diseño y maquetación de páginas web,
JavaScript sí o sí lo vas a tener que interpretar, lo vas a tener que implementar. Es decir, no puedes ir por la vida utilizando HTML y CSS sin absolutamente utilizar en ningún momento JavaScript. Viene el paradigma sobre el que debemos de trabajar. Dentro del paradigma, bueno, primero definiendo paradigma, ¿qué es la palabra paradigma? Se sabe que simple y sencillamente paradigma es una forma de pensar, una forma de hacer las cosas. JavaScript puede ser utilizado para un sinfín de cosas, incluso he visto que muchas personas lo utilizan para simples, ya sea simples proyectos de escuela, ya sea para entregar alguna operación sencilla, por ejemplo, A más B igual a 5 o 10 o quién sabe, de verdad. Utilizan el paradigma que utilizan en otros lenguajes de programación, por ejemplo, el que se utiliza en Java, ¿no? Que básicamente es crear el concepto de clases, métodos, sobrecarga de métodos y todos ese tipo de conceptos lo tratan de asociar a JavaScript, lo cual no está mal. Sin embargo, el verdadero paradigma sobre el que se debe de trabajar cuando implementas JavaScript es simple y sencillamente el uso y el control de eventos del navegador. Es decir, si tú planeas controlar datos que traes desde el servidor y manipularlos y posteriormente ordenarlos, todo lo que puedes hacer desde backend, que es otro término, otro concepto que se aleja de este video, pero es bueno mencionarlo, ¿no? Que todo lo que puedes hacer dentro de la programación del lado del servidor, lo quieres hacer con JavaScript, eso no es válido. No es válido intentar hacer lo que haces del lado del servidor con JavaScript, porque JavaScript simplemente es para darle una mejor experiencia de usuario al usuario, como bien dice. No es para venir y organizar datos de una forma que podamos dar a podamos mostrar la información de forma correcta. Es decir, la organización de datos ya se hace desde el servidor. Tú solamente los recoges y los distribuyes. ¿De qué forma? Asociándolo con CSS o HTML. Como bien sabemos que JavaScript es un lenguaje orientado a eventos, por lo que simple y sencillamente está destinado a controlar los eventos del navegador. Si tú das un clic, si tú pasas el mouse por algún lado, si tú haces algún movimiento en particular, alguna parábola, ¿qué va a hacer en todas esas partes, verdad? Si tú acomodas tus contenedores ¿cómo es? De alguna manera, si tú realizas una consulta o un formulario, cosas por el estilo, todo ese tipo de cosas que el navegador, un sinfín de eventos que el navegador puede ejecutar, se deben de ejecutar mediante JavaScript. Y claro, con ayuda de HTML y CSS tú los puedes mostrar. Ese es el paradigma sobre el que debes de trabajar, ¿no? El simple control de eventos del navegador. De ahí si tú quieres recuperar un sinfín de datos un sinfín de datos del servidor sin procesar y los quieres convertir en información mediante JavaScript, estás utilizando mal el lenguaje. Se puede, sí, pero le dejas al lado del cliente lo que debe hacer el servidor. Es decir, por ejemplo, hablando de otras cosas, quizá hablemos de, por ejemplo, procedimientos almacenados, ¿no? En bases de datos. Cuando tú estás del lado del servidor, envías una petición a la base de datos y no es válido hacer tus consultas en la parte del backend, en la parte donde programas, ¿no? Sino que tú haces tu procedimiento almacenado y este es código dentro de la base de datos que te devuelve alguna consulta. Y este ya posteriormente se te devuelve al lado del servidor en donde hiciste la petición. Y eso, ¿qué hiciste? Bueno, ¿qué se hizo ahí? Tú hiciste una petición a la base de datos y la base de datos hizo su trabajo, pero no le dejaste hacer el trabajo de la base de datos desde donde hiciste la petición. Está el cliente, el servidor y la base de datos. No es válido que el servidor haga la chamba de la base de datos, sino que la base de datos hace su trabajo y regresa lo que tiene que regresar y el servidor la procesa y esa información procesada ya la regresa al lado del cliente. No es válido venir con tratar de utilizar JavaScript para lo que no es simplemente para el control de eventos. Sí se puede hacer, pero
en determinados casos, cuando de verdad es muy necesario, pero es una mala práctica, o al menos yo considero que es una mala práctica venir y traer datos sin procesar del servidor cuando el servidor los puede hacer perfectamente y con mucha mejor calidad y con mucho mejor rendimiento que un lenguaje interpretado como JavaScript. Por eso, que no se confunda el paradigma sobre el que se debe de trabajar. JavaScript es simplemente para el control de eventos del navegador. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a implementar este lenguaje de programación? Es decir, decimos que nuestro lápiz y papel son nuestro ordenador y el bloc de notas. Ya lo había dicho antes. El bloc de notas es súper importante en esta parte. Pero obviamente esa, como decía antes, es una forma muy arcaica de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente no hay un control de errores, no hay un control de autocompletado, entre otras cosas. Y pues para usuarios inexpertos o que no son buenos con el teclado, con los metacomandos, con los caracteres especiales, se les hace muy difícil el acceder a este tipo de, el escribir más que nada el lenguaje, ¿no? Entonces existen editores de texto como Sublime Text 3, que yo lo recomiendo. Si tú tienes una computadora con mayor rendimiento, por ejemplo con procesador Intel, puedes utilizar Visual Code porque normalmente en procesadores AMD eh, este suele trabarse un poco. Entonces es recomendable mejor Intel que trabaje con Visual Code con un procesador Intel. De lo contrario, Sublime es muy sencillo, es muy ligero y pues puedes trabajar perfectamente en él. Ese es en cuanto a un editor de texto. El navegador preferido yo recomiendo usar Google Chrome porque normalmente ya sea todas las propiedades más recientes, eh, cuando tú haces un sitio web, se tiene que ver perfectamente en Google Chrome, porque Google Chrome es por ende el navegador con mayor demanda. Es el más utilizado de todo el mundo, si quiera mencionarlo, ¿no? Entonces, si tu página web se ve bien en Google Chrome, ya tienes una buena parte del mercado asegurada, como quien dice, ¿no? Pero te es cierto que debes optimizar tu página web para otros navegadores como Mozilla Firefox, Opera, Safari y hasta Internet Explorer en su caso, ¿no? Y por supuesto, pues actitud. Siempre se requiere actitud al iniciar los cursos. Entonces, bueno, estamos hablando de las variables. Esto va a ser de forma muy general. Existen variables de tipo global y local. Como ya sabemos, las variables son aquellos grupos de datos, por así decirlo, o direcciones de memoria que pueden recibir un valor y entregarlo posteriormente cuando se solicite sí, exactamente. Estas variables pueden ser de tipo global o local. Y en el caso de JavaScript, su alcance puede ser definido a través de var o let. Aquí tenemos una diferencia al utilizar, ¿no? Aquí estamos utilizando funciones y cosas por el estilo y estamos imprimiendo en consola con console.log. Pero ¿qué decimos, no? Por ejemplo, tenemos la primera función que es var_test y dentro de la función decimos que var x es igual a 31 y decimos que si es verdadero, que obviamente va a ser verdadero, x es igual a 71 y va a imprimir x dentro de la función if y fuera de la función if va a imprimir x y vemos que el mismo valor que nos retorna es 71, es decir, simplemente la misma variable se reasignó. Con la nueva asignación de 71 que le hacemos a x simplemente se reasigna. Entonces, eso es en caso de var, ¿no? Ahora, en caso de LED, ¿qué pasa? Hacemos exactamente lo mismo. LED X igual a 31 y LED X igual a 71. Sin embargo, LED es el alcance de LED es para la función sobre la que está. Es decir, LED X igual a 71 está dentro de if. Por lo tanto, ese valor de 71 que está dentro de if se va a conservar dentro de ese if. No va a salir a ningún otro lado, ni siquiera por métodos get y set, absolutamente nada. Lo que podemos hacer es asignar una variable global asignarle el valor de 71 a una variable global y así podría salir. Sin embargo, ese LED no sale de ahí. Como ves, cuando imprimimos console log, imprime el 71, pero cuando sale,
imprime la variable x que está al alcance de esa función, el cual no es la que está dentro del if, sino la primera que se declaró, la cual es 31. Entonces, eso es dentro de las diferencias que se puede, que, que hay entre var y let. Y que es bueno saber, ya que al implementar JavaScript muchas veces necesitas de estas partes, ¿no? Entonces, bueno, explicamos las variables de una forma muy general. Ahora explicamos lo que son las funciones. Por ejemplo, permiten dividir código por secciones. Esto ya lo sabemos, ¿no? Estos pueden o no recibir parámetros y pueden ser llamados desde cualquier parte de nuestro código. Como vemos, bueno, al menos ya se sabe que el código, todo código se interpreta de forma lineal, es decir, de arriba hacia abajo. Pero con la ayuda de funciones tenemos aquí un ejemplo. Declaramos primero las funciones y luego las llamamos. Por ejemplo, prueba JS1, simplemente la ejecutamos y prueba JS y ya le mandamos un mensaje. Ese es un ejemplo de cuando recibe parámetros y cuando no recibe parámetros. Sin embargo, no es necesario que yo declare función antes o después, sino que simplemente con declarar la función en cualquier parte de nuestro código y mandarle a llamar, esa función se va a ejecutar, se va a volver a hacer un rescaneo de nuestro código y se va a volver a ejecutar lo que es y se va a buscar la función y se va a ejecutar posteriormente. Esto no diferencia de todos los lenguajes. La verdad es que las funciones en JavaScript funcionan exactamente igual a las de todos los lenguajes, con la excepción de algo muy interesante. Las variables aquí, si notaron antes, las variables no se les instancia un tipo de dato. Así. ¿Qué ponemos en Java o en C Sharp, por ejemplo? Ponemos int a es igual a cero. No podemos poner int a igual a comilla uno porque es una cadena. O comilla simple uno porque es un valor char. Es decir, nos va a marcar, el intérprete nos marcará ahí de inmediato error porque no es un error de semántica en donde el tipo de valor no es válido simplemente. Entonces, aquí básicamente si tú dices var algo igual a una cadena, a un número o a un valor booleano true o false, lo va a interpretar como eso. Si tú le asignas cualquier valor, lo va a interpretar como eso. Si tú le asignas a una variable false de falso, ¿no? Esta variable automáticamente será booleana, no será otra cosa. Si tú le asignas una cadena, automáticamente será un string. No necesitas decirle a los métodos o a las variables qué tipo de datos van a ser para que puedan funcionar, sino que ya las interpreta por sí misma. Y ya dentro de los métodos que le pasamos, no es necesario escribir string sobrecarga uno, por ejemplo, porque le estamos mandando una cadena, sino que simplemente escribimos un parámetro y ya ese parámetro lo rescatamos con console.log y ya posteriormente lo imprimimos. Y eso es lo que nos sale, ¿no? Está la parte de arreglos y ciclos, ¿no? Esta es una parte muy importante porque los arreglos aquí, a diferencia de otros lenguajes, pueden contener cualquier tipo de dato que querramos. Es decir, no es necesario que, por ejemplo, en Java declaras un arreglo y no puedes meter un número dentro de. Debes hacer otro tipo de métodos para que debes emplear otro método para poder emplear estas estructuras con diferentes tipos de datos. Sin embargo, en JavaScript no es así. Un arreglo, como se puede ver ahí, tiene un non string, un non entero y un valor false, así de sencillo, un valor booleano dentro de un arreglo. Y claro, desde ahí en otros lenguajes ya nos estuviese dando error porque no son los mismos tipos de datos. Y ya dentro de los ciclos vemos que este funciona exactamente igual a todos los lenguajes. Declaramos una variable y la instanciamos en cero porque un arreglo empieza desde cero. Decimos que i menor a arreglo.length, que es i menor al tamaño del arreglo, que en este caso es 3 y va aumentando de uno en uno. Y cada vez que itere, que cada vez que vaya recorriendo el arreglo, imprima valor en posición, tal posición es igual, por así decirlo, a arreglo, ¿no? Y nos va a imprimir, y vemos ahí, ¿no? Que posición cero nos imprime la cadena, ¿no? Posición uno nos imprime el uno y posición 2 nos imprime simplemente false. Ahí no hay nada que rescatar. Eso es algo muy importante de recalcar, ¿no? A la flexibilidad que tiene JavaScript. Incluso muchas universidades normalmente implementan el hecho de enseñar Java
ya que Java fomenta, o al menos yo lo pienso así, que fomenta a fomenta al usuario a el saber estructurar y organizar su trabajo, su código, de manera que pueda organizar sus métodos, sus clases, sus objetos de una forma de una forma impecable. Java fomenta esa parte, no ayuda al usuario a programar de esa manera. Sin embargo, JavaScript no es tan verborrágico, es decir, no tiene clases que tienen muchas mayúsculas y minúsculas y muchas subclases y así que se van derivando de paquetes, cosas por el estilo que tienes que importar para que funcionen. Otras cosas, no implementas tantos conceptos como la sobrecarga de métodos o polimorfismo o encapsulado, cosas así. Simplemente JavaScript funciona eh, como lo que es prácticamente. Decíamos que es un lenguaje interpretado. Agarra el navegador, mira lo que es el texto y simplemente lo interpreta. Y eso es lo que devuelve. No hay necesidad de hacer otra cosa. Entonces, dentro de los arreglos es algo muy importante recalcar y también de las variables, que no es necesario instanciar tipos de datos, sino que dependiendo del valor que tú le entregues, es el valor que va a agarrar, simple y sencillamente. Ahora ese valor, si tú le quieres asignar otro valor, ahí sí ya tendríamos problemas, pero bueno. Consultas al DOM. Tenemos el significado de DOM, que es Document Object Model, el cual se le llama así a la representación en HTML, XML y XHTML de nuestro sitio web. Esto quiere decir básicamente que el DOM se refiere a los lenguajes de estructura de nuestro sitio web o a los que utilizamos para representar nuestro sitio web. Entonces, por qué se relaciona tanto con JavaScript? Decíamos acerca del paradigma, por ejemplo, del paradigma sobre el que debemos pensar. Por ejemplo, tenemos aquí un gran ejemplo, tenemos un input que de valor tiene inicio prueba y por la consola, porque en consola se puede hacer muchísimas cosas, se dice, por ejemplo, document.querySelector y decimos que el input con el nombre prueba DOM en su valor va a ser igual a cámbiate. Sencillo, terminamos con punto y coma, damos enter, posteriormente abajo nos dice cámbiate, que el valor ha sido cambiado, y arriba también dice eso, cámbiate, es decir, el valor ha cambiado. JavaScript, ahí, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando los eventos del navegador para eso, para manipular el lado del cliente, más no para manipular los datos que se traen del lado del servidor de manera en que los debamos ordenar. Lo que debemos hacer en el servidor se queda en servidor. Y vamos a mostrar los datos que traemos del servidor y los distribuimos. Pero ya no es necesario hacer nada más. Que que si hay que que si hay que cortar cadenas, que si hay que truncar en alguna parte, que entre otras cosas, eso lo haces del lado del servidor. No es necesario hacerlo del lado del cliente. Pero pero dejando ese tema, las consultas al DOM se hacen de esta manera prácticamente, ¿no? Para el DOM es el archivo y JavaScript es el que se encarga de hacer lo que son las consultas a esta parte de nuestro sitio web. Entonces, desde aquí podemos controlar los eventos del navegador y hacer muchísimas cosas, eh, control de datos, control de datos, control de valores, eh, control de tamaños, muchísimas cosas, validaciones, que eso es algo muy utilizado en JavaScript, eh, remover y asignar clases desde CSS para que se reflejen de mejor manera, entre otras cosas. La verdad es que JavaScript es un mundo que tú puedes hacer muchísimas cosas con el DOM y trabajar con JavaScript y con el DOM es súper importante porque es necesario simplemente. Si tú diseñas dentro de web, es necesario saber o interpretar el DOM prácticamente. Perdón, es necesario saber utilizar el DOM mediante JavaScript, saber acceder a él, saber no perderse dentro de todas las etiquetas y posteriormente saber estructurar nuestro sitio web para que no tengamos problemas al acceder a nuestras etiquetas mediante JavaScript. Entonces, aquí es un tema muy importante. ¿Dónde está su potencial? Primero,
su relación extrema con HTML, su relación extrema con CSS. eh, bueno, esos dos puntos. La relación extrema que tiene con HTML y con CSS es impecable. Vemos ahí que los mismos selectores que podemos utilizar en CSS los podemos utilizar mediante JavaScript. Es decir, que si utilizamos una pseudo clase hover, la podemos utilizar también desde JavaScript. Y claro, podemos asignar funciones, programación, podemos asignarle eventos al navegador, que se disparen eventos del navegador que obviamente no podemos hacer desde CSS. Por ejemplo, algo muy frecuente que ocurre dentro de los problemas de CSS es que no puedes ir del hijo al padre. No puedes. Ya, vas del padre al hijo, del padre a los hermanos, entre otras cosas, pero no puedes ir del hijo al padre. Y desde JavaScript sí puedes. Entonces, todo ese tipo de cosas que a CSS le falta, no es necesario, como es, a potenciar CSS de esa manera porque JavaScript ya lo hace. JavaScript hace muchísimas cosas dentro de la relación de HTML y CSS. Y gracias a esa relación se hacen animaciones y un control de información impecable. Que claro, aquí ayuda a los otros dos puntos. Por ejemplo, el soporte de animaciones es impecable. Sabemos que si con CSS ya una página web ya se ve hermosa, con JavaScript, diablos, se verá súper. De verdad, no hay palabras para describir una página muy bien hecha en JavaScript. Hay muchísimos trabajos hechos con CSS y son muy buenos y luego lo implementan en JavaScript y de verdad son excelentes. Y viene que este tiene un mayor impacto dentro de la experiencia y usabilidad de usuario. User Experience. Dentro del posicionamiento SEO, por ejemplo, es eficiente que las páginas ya cuenten tanto con una versión de escritorio como con una versión responsive, porque es una forma de evaluar la experiencia de usuario. Si tu página no tiene esas partes, entonces dentro del puntaje que tendrá SEO para ti no estará muy bien, entonces tu página quizá aparezca en el segundo o tercer resultado de la página. Y pues seamos sinceros, tú nunca vas a la segunda o a la tercera página dentro de las búsquedas de Google, la verdad. Entonces es bueno que tomes en cuenta la experiencia y usabilidad del usuario para hacer y crear tus páginas web. Y bueno, dentro del potencial de JavaScript están esos cuatro puntos. Y claro, hay muchísimas cosas que JavaScript puede hacer, desde pintar con Canvas, con un método de animación que se llama Canvas Animation. Es prácticamente dibujo con JavaScript y todo se ve reflejado, ¿no? Hasta animar punto por punto imágenes vectoriales, entre otras cosas. De verdad que JavaScript para mí, dentro de la programación lógica y funcional, es uno de los mejores lenguajes funcionales que funcionan, que a mí me encantan porque prácticamente lo utilizo todos los días como diseñador web y les recomiendo echarle un vistazo. Y bueno, dentro de todo, muchísimas gracias. Y eso es todo.